Buenos días, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a comenzar con la unidad 5 del programa de Fundamentos de Economía. Instituciones de la Economía se llama esta unidad. Como ya habrán visto en la hoja de ruta, tienen que leer los capítulos 15 y 16 del libro de Krugman y el paper que tienen en el aula, los roles del Estado en la economía, de Bloch. Con respecto a qué temas aprenderemos en esta unidad, ustedes van a ver que la unidad se compone de, sobre todo, el tema del Estado en la economía y sus políticas y el dinero y el sistema financiero en las economías modernas. Al respecto, bueno, que lo que vamos a ver como, en primer lugar, voy a desarrollar en breve el flujo circular de la economía con incorporación del sector gobierno, que en la unidad 1 lo habían visto a este sistema con dos agentes nada más, familias y empresas. Con respecto a las formas históricas que asumió la relación Estado-mercado, eso lo van a encontrar en el paper de Bloch que les dije hace un momento, los roles del Estado en la economía. Esto porque es importante, porque el rol del Estado en la economía ha sido por siglos un tema central en la teoría social y política, tanto en el enfrentamiento entre los regímenes liberales y absolutistas como con el conflicto entre socialismo y capitalismo. Es decir, el interrogante acerca del rol apropiado del Estado en la economía siempre ha sido una cuestión central. Con respecto a las políticas que puede aplicar el Estado, acá vamos a ver en esta unidad la política fiscal, para qué sirve y en qué momento, depende de cómo la aplique el Estado, puede convertirse en expansiva o en contractiva de la economía. Vamos a ver qué es el dinero, sus funciones, definiciones y cómo funciona en las economías modernas, como asimismo cómo se compone el sistema financiero, principalmente de la Argentina. Entonces, el punto de hoy es el flujo circular de la renta con inclusión del sector público, agentes económicos. Bueno, a mí me gustaría arrancar con un repaso breve de el flujo circular de la economía que ustedes lo pudieron ver en la unidad 1. Quiero recordarles que es un modelo simplificado donde tenemos en este modelo solamente dos agentes, las empresas y las economías domésticas o familias. Las empresas son organizaciones que producen bienes y servicios con el objeto de venderlos, y para producirlos utilizan factores tales como la tierra, el capital, el trabajo, a los que denominamos factores de la producción. ¿Recuerdan? Los hogares o economías domésticas se definen como un individuo o un grupo de individuos que comparten su renta y que son los dueños de esos factores de la producción, y que a su vez son los que van a adquirir aquellos bienes y servicios producidos por las empresas para satisfacer sus necesidades. Ahora, tanto las empresas como las familias se relacionan o interactúan en dos mercados. En el mercado de bienes y servicios, que es el lugar donde las empresas colocan su producción y al cual acuden los hogares para comprar los bienes y servicios que necesitan. Habíamos visto también que el otro mercado en el cual actúan es el mercado de factores de la producción, donde las empresas compran los recursos que necesitan para producir, es decir, lo que habíamos llamado factores de la producción: trabajo, tierra, capital, capital humano. Aquí los oferentes de estos factores de la producción son los individuos, que son los dueños y perciben una retribución por los mismos. O sea que este diagrama tiene dos circuitos diferentes. Fíjense que hay un circuito interno, y este circuito interno se llama flujo de insumos o factores de la producción y los bienes y servicios producidos. Se llama flujo real. ¿Y cómo funciona? Las familias, como dijimos, son las propietarias de los factores de la producción. Los venden aquí en el mercado de factores. Son comprados ¿por quién? Por las empresas. Entonces, los factores
Van al mercado de factores, los compran las empresas, los transforman en bienes y servicios, que los ubican luego en el mercado de bienes y servicios, y esos bienes y servicios son adquiridos por las economías domésticas para satisfacer sus necesidades. El circuito exterior del diagrama representa el flujo monetario o el flujo de dinero de la economía y se denomina justamente flujo monetario. ¿Cómo funciona? O sea, por un lado, las familias son retribuidas, reciben el dinero por la venta de sus factores de la producción y con ese dinero las familias acuden al mercado de bienes y servicios a comprar aquellos que necesitan para sus necesidades. Este importe que pagan vuelve a las empresas como un ingreso que vuelven a ir al mercado de factores para comprar nuevamente factores, producir los bienes y servicios y el circuito comienza de nuevo. Ahora, nosotros vamos a incorporar al Estado, dentro de este flujo que acabamos de ver, vamos a incorporar al Estado. Y yo les quiero contar cuáles son los supuestos de este modelo. Vamos a suponer que todo se intercambia en el mercado. También vamos a suponer que hay pleno empleo de los factores de la producción. Vamos a suponer que la economía es formal, o sea que no existiría la economía informal y si existe no estaría registrada en este modelo. El dinero funciona como una unidad de cuenta y medio de intercambio, no como reserva de valor, y es una economía cerrada, o sea que no mantiene relaciones con el exterior en el sentido de que no vende ni compra el resto del mundo, no hay exportaciones ni hay importaciones. Este modelo tiene algunos límites que los vamos a ver ahora cuando terminemos de describirlo al modelo. Vamos al modelo en sí y lo vamos explicando. Ustedes ven acá entonces que tienen al Estado como un tercer agente, además de las familias y de las empresas que ya habían visto. Yo les cuento algo que me parece conveniente aclarar algunas cuestiones entre este sujeto llamado Estado y los otros sujetos, familias y empresas. El Estado utiliza para el cálculo de sus recursos y erogaciones o gastos. Se llama presupuesto y que se convierte en un importante instrumento económico. La forma generalizada en que se provee de los recursos del Estado es a través del cobro de impuestos. Estos impuestos interrumpen o irrumpen la corriente del ingreso de las familias y entonces existe como una fuga de ingresos que las familias no pueden utilizar directamente para demandar bienes. Por lo tanto, si el Estado, por ejemplo, incrementa el número de impuestos o sus alícuotas, equivale a transferir cada vez más recursos desde el sector privado al público. Y esta cuestión es ocasionada por una actitud coercitiva por parte del Estado fundada en el sistema jurídico-político que le permite al Estado crear impuestos. Por otra parte, el Estado, ¿qué hace? Gasta en la compra de bienes, en la compra de servicios, en la compra de factores de la producción, lo cual provocaría el efecto contrario, o sea que hay una inyección de dinero a todo este flujo. Ahora, ¿qué pasa si la corriente de gastos del Estado es superior a los impuestos o a las recaudaciones? El Estado estaría frente a un déficit presupuestario, que probablemente se financiará con fondos adicionales, lo cual generará tal vez una deuda de naturaleza pública, pero si la situación es inversa, o sea, que si los recursos superan a los gastos, entonces podemos hablar de un superávit presupuestario. Bueno, dicho esto, analicemos. ¿Cuál es el rol del sector público del Estado en el flujo circular de la renta? El mismo flujo circular de la renta o de la actividad económica entonces se amplía al aparecer este tercer agente económico de una economía cerrada, como dijimos hoy, no hay exportaciones ni importaciones, o sea, no hay ni compras ni ventas al resto del mundo.
Este agente que aparece, Estado o sector público, tiene una actividad un poco más compleja que el que tenían las familias y que el que tenían las empresas. ¿Cómo se relaciona el Estado con las economías domésticas, por ejemplo? Existe entre ambos agentes un doble flujo monetario. Analicemos primero cuando las familias deben realizar pagos al sector público. Estos pagos son los impuestos. De esta manera, el Estado se incorpora al flujo circular mediante una imposición que le hace a las familias, interrumpiendo, como dijimos hoy, la corriente de ingreso que las familias tenían disponible para gastar, y esto reduce de alguna manera la disponibilidad de las familias para consumir o para ahorrar. Ahora, a su vez, el Estado hace pagos a las familias, que esto va en sentido inverso al que vimos recién, y estos pagos serían subsidios o transferencias. ¿Por qué se llaman subsidios o transferencias? Porque no hay una contraprestación por parte de las familias hacia el Estado. Estas transferencias son, por ejemplo, pensiones, becas, subsidio de desempleo, asignación universal por hijo, entre otros ejemplos. Entonces se denomina transferencia al pago que realiza un agente económico a otro sin contraprestación, sin recibir nada a cambio. Generalmente es el sector público el que realiza este tipo de operaciones y, como dijimos, por ejemplo, es cuando concede una beca de estudio. Ahora, ¿cómo se relaciona el Estado con las empresas? También en este caso existe un doble flujo monetario acá. Las empresas pagan impuestos al Estado, al sector público, y este a cambio les otorga subvenciones a las empresas que considere más necesitadas. Por ejemplo, en algunos países se subvencionan alimentos como el pan, esto con el fin que los oferentes puedan bajar sus precios, pero que sin embargo no pierdan sus ingresos, ya que la administración les brinda un abono, una recompensa. También se producen casos como la luz o la calefacción. En definitiva, el sector público obtiene la mayor parte entonces de sus ingresos de las familias a modo de impuestos u otras cargas fiscales y de las empresas también aplicándoles impuestos. Ahora, una parte de estos ingresos públicos revierte en algunas economías domésticas, que es cuando otorga transferencias o subvenciones a las familias. En este intercambio podríamos decir que se plasma de alguna manera la función redistributiva de la renta por parte del sector público. Si los que más tienen pagan más impuestos y los más necesitados reciben mayores transferencias y subvenciones, se habrá cumplido en mayor o menor medida con esta importante función estatal. El Estado también participa de alguna manera en el mercado de productos y en el mercado de factores, además de la relación que ya dijimos que tiene con estos dos agentes, familias y empresas. El sector público participa en estos mercados, por ejemplo, en el mercado de productos. El Estado compra aquellos bienes y servicios que necesita para su funcionamiento y quizás también venda bienes y servicios si, por ejemplo, tiene una empresa estatal. En el mercado de factores, adquiere los factores de la producción que necesita para su funcionamiento y eventualmente también podría llegar a vender algún tipo de factores de la producción, y esto significaría ingresos para las familias. Ahora, ¿qué limitaciones tiene este modelo? Bueno, la primera es que por ahí no es muy clara la distinción entre familias y empresas, porque hay familias que actúan produciendo y vendiendo, entonces por ahí no es muy clara la distinción. Tampoco contempla las operaciones de las empresas que intercambian entre sí, porque no siempre las empresas venden a las familias. Y como dijimos hoy, no incluye o no explica a la economía informal. Bueno, este es el flujo entonces con inclusión del sector público. Cualquier duda que tengan, estamos a su disposición en los foros y los esperamos ahí.